Hola, bienvenidos a este podcast de educación financiera El Poli te cuenta, parte del programa Academia de Soñadores de Constructora Amarillo. Hoy trataremos un importante tema como es el comportamiento del crédito hipotecario en 2024. Doble bienvenida a nuestros invitados. Tengo el gusto de presentarles a Mauricio Hernández Monsalve, economista para Colombia de BBVA Research. Mauricio, buenos días, bienvenido. Rubén, buenos días, muchas gracias por la invitación y saludo de una vez a mi copanelista Alejandro. Exactamente, Alejandro Cardona, coordinador de canales especiales de Constructora Amarillo. Alejandro, muy buenos días y bienvenido a este espacio. Buenos días, Rubén, muchas gracias por la invitación y siempre muy contentos de poder generar contenido de valor. Bueno, muchas gracias a los dos por estar acá presentes, por aportar a este podcast. Y bueno, iniciemos. Crédito hipotecario en 2024 es el tema que nos compete el día de hoy, y con respecto a ello, pues empiezo preguntándole a Mauricio del BBVA. Mauricio, en el primer semestre de 2024, ¿cuál es su opinión frente al comportamiento de los créditos hipotecarios? Rubén, el crédito hipotecario es el que ha mantenido dinámico el crédito de la economía. Hay una diferencia entre ventas de vivienda, que están cayendo, y enseguida Alejandro nos contará más de eso, y entregas de vivienda. Las entregas de vivienda son todavía muy altas, porque en realidad estamos entregando lo que construimos en 2022, lo que empezamos a construir en 2023, se está terminando en este momento, y pues al momento de terminar la construcción es que la vivienda tiene que demandar el crédito para el hogar, y ese crédito se está demandando muy bien todavía porque tenemos una alta actividad de terminaciones de vivienda. El crédito hipotecario está creciendo al 7-8% según la medida que utilicemos, si lo usamos con titularizaciones o sin estas securities que armamos en Colombia, pero por lo tanto es el que está promoviendo el crédito en este país. La tasa hipotecaria además está ayudando, pero de eso hablaremos después. Listo. Bien, Mauricio. Y Alejandro, le formulo una pregunta, pero desde el punto de vista de las constructoras, ¿cómo han encontrado el comportamiento en venta de unidades de vivienda? Gracias, Rubén. Sí, el comportamiento de vivienda después de la pandemia fue algo supremamente formidable, porque uno de los principales apalancadores de la economía del país es el sector de la construcción, y fue algo que ayudó bastante a la reactivación económica del país. Pero pues como todo sube, también tiene que bajar, y en algún momento en el 2023 pues empezamos a tener una caída importante en esta situación, pues debido a diferentes factores, la inflación, el aumento en las tasas de interés, que fue uno de los mecanismos que utilizó el gobierno para controlar la inflación en su momento, y pues esto incidió directamente en la venta de vivienda. El año 2023 fue un año bastante complejo, pero este año 2024 consideramos que es el año de la reactivación del sector de la construcción. Para traerle algunos datos puntuales, pues el sector ha crecido en estos primeros 6 meses con respecto al 2023 en un 10% en unidades y en un 16% en pesos. Que son porcentajes altos, ¿verdad? Sí, son porcentajes altos si lo miramos desde el 2016. Todavía no llegamos a las cifras que teníamos, por ejemplo, en un 2022 o un 2021, pero esperamos que para el segundo semestre de este año pues empecemos a ver mucho mejor las cifras, y que el 2025 pues sea un año bastante bueno para el sector de la construcción. Además pues, se vienen buenas oportunidades, que ya hablaremos más adelante de eso. Listo, Alejandro, perfecto. Alejandro ya involucró en esta conversación algo relacionado al concepto de tasas de interés, pero profundicemos un poquito en ese aspecto, y esta pregunta va para los dos inicialmente y ahorita la vamos a especificar. Y la pregunta general es: ¿cómo influyen las tasas de interés actuales en ese comportamiento, en lo que tiene que ver con compra o posible adquisición de vivienda, Mauricio? Rubén, influye muchísimo. Y de hecho me voy a basar sobre todo en hogares de bajos ingresos. Entonces, en los hogares de altos ingresos, claro, también influye en la cuota hipotecaria que va a pagar, en la capacidad de compra, en el máximo crédito al que puede acceder, por lo tanto al máximo precio de vivienda al que puede comprar. Pero un hogar de ingresos bajos no es solo que te limita la cantidad de crédito a la que puedes acceder, sino que limita si tienes crédito o no tienes crédito. Esto es un incremento de un punto porcentual en la tasa de interés, que puede aumentar la cuota hipotecaria de un mes en 100,000 o más pesos, de acuerdo al crédito que tome. Pues es el límite entre puedo pagarlo o simplemente no puedo pagarlo. De acuerdo. Por lo tanto, para familias de altos ingresos, pues influye en su carga financiera, pero para familias de bajos ingresos simplemente es un umbral de no comprar casa o sí comprar casa. Claro. Por eso la importancia de estar actualizados en temas de tasas de interés, ¿no?
porque lo que usted dice es de derrotero en pensar si puedo adquirir vivienda o no, dependiendo de la capacidad de pago. Y la misma pregunta para Alejandro, pues las tasas de interés desde el punto de vista de Amarillo, ¿cómo han influido en el comportamiento del sector hipotecario? Pues como lo dice Mauricio, creo que lo explicó bastante bien. Son un decisor para la toma de decisión a la hora de comprar vivienda y sobre todo, como lo decía él, en la vivienda de interés social o la vivienda de interés prioritario, la tasa de interés es un factor determinante para la hora de comprar vivienda, o es cubrir algunos gastos del hogar o definitivamente comprar vivienda. Otro de los temas es que pues si las tasas de interés están altas, pues esto afecta directamente el cierre financiero, porque no le da la capacidad a las personas en cuanto a sus ingresos para poder adquirir el crédito, o sea, no les da el cupo dentro del banco, entonces sí incide directamente al momento de tomar la decisión de compra. Listos. Y profundizando esta pregunta que les hice a nivel macro, a nivel general, Mauricio, ya centrémonos un poquito en lo que es vivienda bis y no bis. Entonces la pregunta puntual acá es, cuéntanos un poco cómo ha sido el comportamiento de las tasas de interés para la adquisición de vivienda bis y no bis, vivienda de interés social para las personas que no conocen. Hay muy buenas noticias, no solo por términos macros que han ayudado a la reducción de la tasa de interés, y más adelante profundizo en eso, sino también porque los bancos están muy comprometidos con este mercado, y ustedes han visto las noticias de estos días la han llamado incluso la guerra de tasas en el sector financiero, porque los bancos se están uniendo a promover el mercado de vivienda de interés social sobre todo, y han bajado la tasa. Profundizo en los temas macro. Depende mucho de cómo se financia el gobierno. Uno cree que el déficit fiscal es una cosa etérea y que no nos perjudica a ninguno de los colombianos de a pie, y nos afecta mucho. Total. Si el gobierno se financia más caro, pues esa es la tasa de la que el resto de los mortales empezamos de ahí para arriba. Entonces el gobierno se estaba financiando a tasas muy caras el año 2022, finales, principios del 23, y después de eso empezó a financiarse a tasas más baratas, los llamados y famosos TES del gobierno, es decir, las letras de cambio que emite el gobierno para financiarse. Ellos pagan una tasa de interés por eso. Esa tasa de interés es la base para todos los demás. Como esa tasa de interés empezó a caer, también la tasa hipotecaria pudo caer, incluso antes de que el Banco de la República bajara tasas de interés de intervención, porque pues están muy atados a cómo se financia el gobierno. Entonces hay muy buenas noticias, no solo por ese elemento macro de que el gobierno se está financiando un poco más barato, sino también porque los bancos están comprometidos con reducir esa tasa de interés. Muy bien, Mauricio, gracias. Los TES, para que también estemos conectados, son títulos de tesorería que emiten los estados, en este caso pues Colombia, para financiar como tal el tema de déficit fiscal y ese tema. Ok, y ahora Alejandro, con base en lo que nos comenta Mauricio, ¿cómo ves ese comportamiento en cuanto a ventas desde el punto de vista de Amarillo? Bueno, como lo hablábamos ahorita, el tema de las tasas de interés es un factor decisorio a la hora de comprar en vivienda. El Banco de la República ha venido realizando varias bajas en la tasa de interés durante el año, si mal no estoy, han sido alrededor de unas 4 veces que ha venido bajando, y esto ha impulsado también a que los bancos comerciales hayan bajado también esas tasas. Eso ha tenido un impacto bastante positivo en el sector de la construcción, y esperamos que las tasas sigan bajando este año, aunque ya nos estamos acercando muchísimo a las tasas que teníamos antes de pandemia, en 2019, que estaban alrededor entre el 10 y el 12%. Ya hace poco, esta semana, hemos escuchado lo que decía ahorita Mauricio de las tasas, de la guerra de tasas. Pues muchos bancos se han sumado a esta importante iniciativa de reactivación del sector, y tenemos unas tasas muy buenas en este momento. Entonces esto ha venido, así, ahorita lo decía al principio, que las tasas, que la venta de vivienda venía incrementando este año con respecto al 2023, y eso se ha visto muy de la mano pues de esta reducción de las tasas. Es decir que en general ustedes consideran que es un buen momento para invertir en vivienda desde el punto de vista de tasas de interés. Sí, hay mejores condiciones financieras definitivamente. Perfecto, Mauricio. Ok, una pregunta importante acá es, ya para, digamos, ir abordando más a profundidad el tema de políticas nacionales y distritales, es precisamente ¿cuáles políticas nacionales y distritales, Mauricio, se puede hacer para impulsar la compra de vivienda en nuestro país? Ya hay algunas, pero vamos más allá. ¿Qué tal que el gobierno nacional o distrital construyan ellos mismos? En una situación en la cual la demanda por vivienda es baja, vamos a construir
vivienda y después, dentro de 1 año o 2 años, cuando los hogares estén mejor, la vende a los hogares y recupera esa inversión y se vuelve otra vez recurso público. Eso se ha experimentado en algunos países, es una medida de emergencia, no es una medida que uno diga que se va a mantener en el tiempo, pero sí probablemente como de reactivación anticíclica, de lo que llamamos contracíclicas, estas políticas. Aprovechar los tramos de metro, las troncales que se están desarrollando en Bogotá, en Medellín, etcétera, para renovación urbana y generación de suelo. Muchas veces en esta ciudad, Bogotá por ejemplo, no se construye BIS o BIP porque no hay dónde, no hay suelo o no lo hay al precio para poder construir ese tipo de vivienda. Pues hay que generar más suelo, por lo tanto. Y ya tenemos un acuerdo que no vamos a crecer, los cerros son intocables, hay unas reservas, pero sí dentro de lo que ya está establecido en el límite urbano, en la dimensión urbana, pues hay que generar nuevo suelo expansivo. Pero ¿para qué o cómo hacemos ese suelo expansivo? A través de servicios públicos, porque claro, primero hay que hacer redes de acueducto, primero hay que hacer redes de agua, de electricidad, pero si hacemos en esas troncales en las que estamos construyendo metro y nuevas troncales de transporte, toda esta unidad de servicios públicos, podemos armar suelo nuevo para la ciudad y quizás evitar que los precios sigan subiendo a un ritmo acelerado. Y al respecto, Mauricio, ¿es difícil o fácil esa generación de suelo a la que usted se refiere en nuestro país? Es difícil en términos de agenda política, porque digamos claro. que esto sí tiene que pasar por consejos, por quizás algunos congresos, en términos nacionales legislativos, en términos distritales o municipales por los consejos municipales, pero no es tan difícil a la hora de ejecutarlo, porque realmente a las mismas obras se le puede unir una conformación de bienes públicos. Es decir, si ya el hueco está, haga redes y haga acueductos. Vale, Mauricio. Y Alejandro, respecto a la pregunta que le formulé a Mauricio, ¿cómo impulsar la compra de vivienda desde la perspectiva de Amarillo? Gracias, Rubén. Antes de contestar la pregunta, hubo un tema que me pareció súper interesante, Mauricio, y es el tema del crecimiento de las ciudades, habilitación de tierras. Hay un tema que a veces para los naturalistas puede ser un poco complejo de entender, y es el crecimiento de las ciudades, y que a veces pues construir para ellos puede ser sinónimo de destruir entornos o de destruir medio ambiente, pero al contrario, muchas veces esto lo que hace es favorecer los ecosistemas, porque hay una forma más planeada, más organizada para poder dar una conservación pues, del medio. Muchas veces las fincas o construcciones que se hacen aledañas aquí, que a veces pues pensamos que son sostenibles, pero realmente no lo son, porque no tienen un buen manejo de residuos, tanto orgánicos como otro tipo de residuos, y lo que hacen es contaminar. Cuando nosotros llegamos con este tema de construcciones, unos urbanismos bien planeados, incluso lo que hacemos es mejorar estos ecosistemas, mejorar el tema de vertimientos, todo este tema de red de acueductos, que hacen que podamos mejorar la conservación de la naturaleza. En cuanto al tema de las políticas, hoy tenemos unas políticas muy interesantes en torno a la compra de vivienda. Yo no sé si ustedes sabían que hoy existen 4 subsidios en general para la compra de vivienda, y en Bogotá tenemos incluso 5, ¿sí? Uno de estos subsidios es el subsidio de vivienda que da la Caja de Compensación, sumado al de Mi Casa Ya, y que entre los 3 generan el de concurrencia, el subsidio a la tasa de interés, que para la vivienda de interés prioritario es del 5%, de 5 puntos porcentuales, para la tasa para la vivienda de interés social es de 4 puntos porcentuales. El otro subsidio es el de arrendamiento que generan las cajas de compensación, y es que te pagan el arriendo mientras tú vas pagando la cuota inicial para la compra de vivienda. Y para Bogotá pues tenemos el subsidio del hábitat, que en concurrencia se suma con el de Mi Casa Ya y se suma con el de la caja de compensación, llegando incluso a hablar de cifras de 75 millones de pesos de créditos, más el de arrendamiento, más el de la tasa después del crédito. Entonces ahorita hay unas condiciones muy importantes para la compra de vivienda, y sumándole las propuestas que hace Mauricio, que me parecen súper interesantes, pues se podría habilitar mucha más vivienda en Colombia para bajar ese déficit que hoy se encuentra en el 44%, el déficit habitacional en Colombia.
Alejandro tocó un tema importante y efectivamente, por lo menos en este caso particular, es el tema de subsidios, y el problema es que muchos de nosotros no conocemos parte de esos subsidios. Creo que falta parte de educación financiera en ese aspecto, ¿verdad, Alejandro? Así es, falta mucha información, muchos programas, un tema más didáctico. Digamos que desde Amarillo venimos trabajando en Academia de Soñadores, que es un programa que lo que busca es esto, poder informar a las personas sobre temas financieros, crédito hipotecario y los programas que tiene en este momento el gobierno abiertos para la compra de vivienda. Y para darles un dato puntual, el gobierno este año abrió 50 cupos para subsidios de vivienda, y hoy, casi 7 meses después, estamos hablando de que solo se ha gastado menos del 50%, 17.000 subsidios, apenas de 50.000. Entonces, pues creo que esto en parte es un poco de desconocimiento. De pronto también el tema de las tasas, pero ahorita que las tasas bajaron harto, entonces pues tenemos todas las condiciones para comprar vivienda. Perfecto. Interesante lo de la campaña de educación financiera que utilizan al interior de Amarillo, y todo el sistema financiero en general se preocupan por eso, pero desde mi punto de vista personal sí falta mucha educación financiera. También es culpa de nosotros como consumidores financieros no estar enterados y empapados de este tema, pero sí es necesario. Y pues acá el tema del crédito hipotecario, bien por lo que nos hablas de que hay más subsidios de los que uno considera o normalmente conoce en la vida real. Así es, Rubén. De acuerdo. Vamos a hablar, las siguientes preguntas vamos a hacer dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda, ¿en qué sentido? Las dos preguntas van para los dos. Entonces, Mauricio, ¿qué factores son positivos para los clientes al obtener un crédito hipotecario y adquirir vivienda desde su punto de vista? Rubén, yo partiría que es necesario que financies una vivienda con crédito hipotecario. Y esa es una primera recomendación para un hogar. No les dé pereza, que a veces es eso, hacer los trámites de hipoteca, de escrituración, etcétera, para acceder a un crédito hipotecario. Son menores tasas, más largos plazos y mejores condiciones. No vayamos a un libre inversión, no vayamos a un crédito de consumo, que es más caro, claro, menos plazo, para financiar una vivienda. Ese es un primer consejo. Vayamos por el crédito hipotecario. Y en factores positivos, hombre, menor tasa, incluye seguro de vivienda, de una vez contra incendio y terremoto, y además mayor capacidad de pago, finalmente, porque te lo da ese mayor plazo que tiene un crédito hipotecario. Y además haces una historia financiera con el sistema financiero. Total. Por lo tanto, que no nos dé miedo. El crédito hipotecario puede tener más trámites, los tiene, pero en realidad sus ventajas a futuro son mayores sobre un crédito de libre inversión o de consumo para financiar una compra de vivienda. Gracias, Mauricio. Y bueno, la misma pregunta para Alejandro. ¿Cuáles factores positivos consideran que son importantes para los clientes para adquirir un crédito hipotecario y pues lograr obtener su propia vivienda? Bueno, yo creo que Mauricio los resumió muy bien. Hay otro tema, y es que para aquellas personas que declaran renta, adquirir un crédito hipotecario se resulta muy beneficioso porque se puede deducir de la declaración de renta. Entonces, digamos, yo tengo una tasa, pero realmente, hablándolo en términos reales, pues la tengo un poco más baja porque me la puedo deducir. Digamos que las personas no somos, y me incluyo acá, no somos tan organizados a la hora de ahorrar para comprar. Y tampoco somos expertos inversionistas como para yo decir, peleo contra la inflación porque sé cómo invertir la plata que estoy ahorrando para comprar vivienda en un futuro. Digamos que el crédito hipotecario es una herramienta muy buena porque me organiza a mí financieramente en mis gastos mensuales para destinar una plata de esas para comprar vivienda. Puedo vivir en mi propia vivienda, dejo de pagar arrendamiento, ¿sí? Y se va volviendo un incremento de mi patrimonio a largo plazo. Hay otras personas que de pronto pueden ser mucho más financieras y lo que hacen es se quedan viviendo donde están, compran una vivienda que le puede generar una mejor inversión, un mejor ingreso, digamos, para ponerlo en números. Yo hoy estoy pagando 700.000 pesos, 800.000 pesos de arriendo, compro una vivienda BIS con el subsidio, con todo lo que tengo, y finalmente la puedo estar rentando en 1.200.000, 1.300.000 dependiendo del lugar, ¿sí? Claro. Porque también esto ya es otra conversación que podríamos tener, pero dependiendo del lugar pues yo puedo generar unas rentas. Entonces ahí estoy generando un ingreso pasivo, ¿sí? Que de cierta forma pues me ayuda a pagar, me paga mi vivienda y me da un ingreso adicional.
¿sí? Entonces los créditos se vuelven un apalancador muy bueno para en la economía de las personas y pues para incrementar el patrimonio. Perfecto, súper interesante los aspectos que tocan desde el punto de vista positivo. Y como les hablé de las dos caras de la moneda, ahora miremos lo que no es tan positivo. Y al respecto, la pregunta que les formulo es: ¿qué factores pueden influir negativamente para que las personas no puedan acceder a la vivienda como tal? Yo lo respondo desde el lado macro, dejándole a Alejandro los temas más micros. Desde el lado macro, el ahorro en el país está muy bajo. Si no hay ahorro, pues no puedo pagar la cuota inicial, que es una condición necesaria para luego acceder al crédito hipotecario cuando me entreguen la vivienda. En pandemia, o empecemos antes de pandemia, en un año en este país, los hogares, todos los del país, ahorrábamos 65 billones de pesos. Llegó pandemia, nos encerraron, no pudimos gastar y por lo tanto el ahorro en esa época de pandemia de encierro subió a 80 billones de pesos. Pero salimos de pandemia y nos gastamos ese sobreahorro y los nuevos ahorros y todo el nuevo ingreso, porque el ahorro bajó a una cosa tan baja como 12 billones de pesos en un año por allá a mediados de 2022. Entonces bajó de 65 antes de pandemia a 12. Pues claro, en una condición que no permitía a los hogares luego en 2023 acceder a vivienda. Por lo tanto, las tasas de interés que estuvieron altas, la inflación que estuvo alta, también fue una limitante importante para la compra de vivienda. Pero no olvidemos ese ahorro que apenas se está recuperando y apenas a finales del año pasado llegó otra vez a 60 billones de pesos y sigue estando en esos niveles. Pero a precios de hoy debería ser mayor el ahorro, porque esto te lo estoy hablando en términos nominales, es decir, el ahorro todavía no se recupera a los niveles que había antes de pandemia y ese es un factor negativo que está impidiendo la compra de vivienda. Perfecto, tema ahorro, de acuerdo a la intervención que hizo Mauricio, interesante. Y Alejandro, la misma pregunta: ¿qué aspectos negativos hacen que las personas de pronto se les dificulte el tema de acceso a vivienda? Bueno, pues creo que ha sido el tema fundamental de esta charla y las tasas de interés definitivamente juegan un papel fundamental a la hora de comprar vivienda. Entonces ese movimiento de las tasas de interés a veces hace que las personas les dé temor, porque digamos que ahorita hay un poco de incertidumbre en el tema económico, entonces las personas dicen, bueno, ¿será que invierto? Pero de pronto las tasas pues sí vienen bajando, pero después pasa algo y de pronto las tasas se incrementan, entonces hay un tema de temor, ¿sí? En torno a las tasas de interés. Y lo mismo, y lo digo porque es que, como usted lo decía ahorita, nos falta un poco de información, ¿sí? Nos quedamos como de pronto en las sensaciones que hay en el entorno, en lo que dice la gente, pero no entramos a profundizar. Pero como lo decíamos ahorita, uno de los aspectos positivos de las tasas de interés es que me ayudan a mí a apalancarme, ¿sí? A ayudar a incrementar mi patrimonio. Entonces no hay que tenerle miedo a generar un crédito hipotecario, que era el mensaje que decía ahorita Mauricio. No debemos tener miedo, ¿sí? Es más un tema de educarnos mejor, investigar más y poder hacer realidad sueños que a veces empezamos a posponer por lo mismo, por el miedo. De acuerdo, Alejandro, interesante los aportes que están tocando acá con respecto a aspectos positivos y negativos con respecto al acceso o compra de vivienda. Vamos con la última pregunta. Ya hablamos de pasado, ya hablamos de presente, nos metamos un poquito de futuro a este tema para cerrar, y es: con las nuevas tasas de interés que ha anunciado el Banco de la República, algunos bancos comerciales, en general la situación económica del país, ¿cómo ven el panorama para la adquisición de vivienda, crédito hipotecario para lo que resta del año 2024? Rubén, te hablo de los grandes números. El Banco de la República en este momento tiene su tasa de interés en el 11.25. Nosotros creemos que al final del año va a estar en 8.5, una reducción de otros casi 300 puntos básicos, y que el año entrante llegará al 6%. Entonces, eso es un primero. Segundo, inflación. En este momento está en el 7,2 a grandes números. Creemos que se ubicaría en 5,4 al final del año. Conjuntamente, menor tasa de interés, menor inflación, lo que hacen es mejores condiciones financieras para los hogares. Y sobre todo cuando la inflación va a bajar en alimentos. Un hogar de ingresos bajos se gasta el 50 o 60% de su ingreso total en canasta básica. Si los precios de esa canasta básica aumentan, pues lo que queda para hacer ocio, para hacer otras compras y para compra de vivienda es mucho menos. Si esa canasta básica empieza a crecer de una forma menos acelerada, quedará más para ocio y más para compras de otras cosas, entre ellas vivienda.
Bueno, no, creo que Mauricio lo abarcó súper bien. Lo decía ahorita, para nosotros en Amarillo, hablamos de que el 2024 será el año de la reactivación del sector, por todo lo que estamos viendo, tasas de interés más bajas, inflación también bajando. Claro está que, como lo decía Mauricio, pues este año va a estar un poco tímida, pero pues esperamos que para el próximo año la inflación esté más baja y pues esto repercute en que las personas tengan mayor disponible para poder invertir en otras cosas como el ocio o en este caso en la vivienda. Entonces realmente el panorama que estamos viendo en este momento desde Amarillo es muy positivo para este segundo semestre y para el tiempo futuro. Perfecto, bueno, pues no me resta más sino agradecerles a Mauricio Hernández y a Alejandro Cardona. Un gusto haberlos tenido con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, espero encontrarlos muy pronto en estos espacios de parte del Poli. Rubén, Alejandro, muchas gracias por esta conversación tan amena. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Mauricio, muy interesantes los temas que tocas. Rubén, gracias. Con mucho gusto, bueno, fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rubén Darío Martínez, docente del Poli, y pues nos veremos en una próxima emisión del podcast denominado El Poli te cuenta. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.